Buenas noches, bienvenidos sean todos una vez más a este su programa La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. Es el vocero oficial de la Fuerza del Pueblo en la televisión, este programa que aunque se transmite por todas nuestras plataformas, pero por este canal sale a las 10 de la noche todos los domingos. Damos las buenas noches a mis compañeros Esmeralda Mancebo y Darío Medrano. Buenas noches, pueblistas. Buenas noches, don Omar, Darío, a este toque de queda de todos. Bueno, yo más que súper orgulloso y muy alegre de estar siempre con ustedes y con mis compañeros aquí entregando estas informaciones, este programa a toda la teleaudiencia en República Dominicana y el resto del mundo. Y decirles que pueden seguirnos en todas nuestras cuentas y este programa se transmite también por las cuentas de las redes sociales de la Fuerza del Pueblo. En YouTube, en X. Es la X, que ya no se llama Twitter. No. Yo le sigo llamando Twitter todavía, pero vamos a llamarle X. Instagram. Hasta que Elon Musk te diga es X. Instagram, Facebook, TikTok, Sí. que es la red que está ahora de Está moda. bateando duro. Todo el contenido de todo lo que ha hecho la Fuerza del Pueblo durante esta semana y los temas trascendentes en términos informativos políticos los tendremos en la Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. Pausamos. Después de la misma, regresamos con más contenido en La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. Síganos en nuestras redes sociales. @FP Comunica en Twitter. @FP Comunica en Facebook. @FP Comunica en Instagram. @FP Comunica en TikTok. Ya estamos de vuelta con La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. Bueno, la alianza Rescate RD ha causado muchas ronchas en varios sectores, sobre todo los que se oponen o los que están dirigiendo el país en estos momentos, porque esa alianza indica que en mayo del próximo año habrá un cambio de gobierno en el país. Así es, para rescatar precisamente, como su nombre lo indica, este país de la situación que lleva, porque lo que está viviendo los dominicanos es una situación muy penosa y nosotros tenemos que felicitar la madurez del liderazgo de la oposición a nuestro presidente Leonel Fernández, que se ha puesto a encabezar esta alianza para poder llevarle paz, tranquilidad y además seguridad a las familias dominicanas y bienestar, porque en los gobiernos de Leonel Fernández este país ha podido vivir bien y las familias han sentido el bienestar en todo su accionar, desde sus hijos que pueden ir a las escuelas, desde salir a las calles con seguridad, desde comer, señores, comer, que se ha convertido en un lujo, don Omar, Darío, para muchas familias. Comer es un lujo en República Dominicana, según un informe de la FAO, porque hay familias que están hasta saltándose 2 comidas al día y una comida porque no les alcanza. Bueno, y lo que ha puesto más rápido a la gente del gobierno es que esas alianzas, esos acuerdos en los 86 municipios de 158 y en los Pero esa es la primera etapa, Darío. 130 distritos municipales. La primera etapa que se anunció. Precisamente en las demarcaciones donde precisamente ellos estaban muy bien antes que ganaron aquella vez, pero ahora con esta alianza entonces se van a quedar zapateros, como decían en los campos cuando tú no anotas una carrera, lo dejaron zapatero. Bueno, Abelino García nos tiene un trabajo interesantísimo sobre este tema, alianza de la oposición Rescate RD. Hace pocos días la población fue testigo del anuncio del nacimiento de la Alianza Opositora para el Rescate de la República Dominicana, más conocida por su nombre abreviado Rescate RD. A partir de hoy, Alianza Opositora Rescate RD, a los fines de concurrir aliados a las elecciones
del próximo año en los niveles presidencial, congresual y municipal. La alianza envuelve a los partidos Revolucionario Dominicano de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, y según dijo uno de los armadores del acuerdo y que fungió de vocero, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, Rescate RD es la respuesta política a la ineficacia mostrada por el gobierno para hacer frente a los problemas que agobian a la sociedad. Conformamos esta alianza opositora Rescate RD, manifestamos nuestra intención, además de trabajar en una línea política opositora para defender los más nobles intereses del pueblo dominicano. Nuestras organizaciones continuarán trabajando en la incorporación de otras demarcaciones a esta alianza, las cuales iremos dando a conocer al país conforme vayamos alcanzando acuerdos en cada nivel de elección y en la última ronda informaremos en detalle todos y cada uno de los territorios que presentaremos en candidaturas en alianzas. Y sin dar muchas vueltas, Vargas Maldonado enfrentó el discurso oficial que enfatiza en el cambio y dijo que lo que se vive es un caminar hacia atrás. El retroceso, el deterioro institucional y el marcado rasgo de intolerancia han caracterizado los 3 años de gestión del actual gobierno, lo cual además se manifiesta en un incremento de la pobreza y la desigualdad, provocando por el alto costo de la vida, la alarmante inseguridad, crisis en la salud y educación, la vuelta de los apagones, el alza de la factura eléctrica, así como el deterioro de todos los servicios públicos. El vocero de Rescate RD adelantó sobre la cantidad de localidades o territorios que abarca la alianza en una primera fase. Por lo cual, la alianza cubre en esta primera etapa 236 territorios, de lo que equivale al 60% del territorio nacional. Y en el nivel presidencial, anunciamos al país que el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo han acordado que, en caso de que uno de los candidatos nuestros no alcance el triunfo en primera vuelta, nos comprometemos a respaldar al candidato de nuestra alianza. Y como entre los 3 partidos había una disparidad de criterios sobre cómo sería el apoyo que debe darse al que quede en la segunda posición una vez celebrada la primera vuelta de elecciones, el coordinador y vocero de Rescate RD dejó muy claro el asunto. Respaldaremos al candidato de nuestra alianza que clasifique para la segunda vuelta, ya sea en primer o segundo lugar, con el objetivo de ganar y gobernar bien en beneficio de todo el pueblo dominicano. Con este nuevo impulso unitario se robustece el planteamiento formulado varias veces por el doctor Leonel Fernández en el sentido de que para las elecciones de 2024 habrá un gran frente opositor que aglutinará a todos los movimientos, agrupaciones, partidos y ciudadanos independientes interesados en que el país deje atrás las sombras del atraso y continúe construyendo sendas de luz, progreso y justicia social. Para la Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24, Abelino García. Pausamos. Después de la misma, regresamos con más contenido en La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. Síganos en nuestras redes sociales. @FP Comunica en Twitter.
@FP Comunica en Facebook, @FP Comunica en Instagram, @FP Comunica en TikTok. Ya estamos de vuelta con La Fuerza del Pueblo TV Leonel 24. Bueno, la situación del país no solo tiene contrariado a la mayoría de la población, también al gobierno, porque es una situación de extrema dificultad para tantas familias. El dinero que se gana no es suficiente para comprar los artículos que necesitan para vivir y mucho menos los servicios. ¿Qué situación, eh? Muy fuerte, sobre todo, Omar, que tú vas al supermercado y el dinero no te alcanza. En materia agrícola estamos deficitarios, con muchos déficits, en materia, en todos los renglones de la economía en República Dominicana. Estamos en el En la entrevista de hoy, aquí en La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24, tenemos a Héctor Acosta. Sí. O sea, que no se lo deben perder. Héctor es un gran técnico agropecuario, Que además. conoce de todo, en la parte agrícola, económica y todo. Así es que la mayoría de la gente del país dice que el país va mal. Sí. En la seguridad ciudadana, en todo, las tandas de apagones. Antes no se iba la energía eléctrica y ahora no llega. Y hasta en las propias encuestas de ellos dicen que el país va mal. Hasta en las encuestas de ellos. Vamos a ver este trabajo que nos presenta el compañero Abelino García. Los grandes problemas del país han venido por la reelección. Claro. Y por eso es que estoy en contra. Se te hizo tarde, hablan habichuela y la calle hablan y tú vas para afuera. República Dominicana es hoy un país propicio para la inversión, en el que garantizamos las mejores condiciones para la recepción de proyectos y el desarrollo de ideas que redunden en un crecimiento económico sostenido, en la creación de empleos y en el desarrollo de nuestro país. Cada vez que desde el gobierno se emite una declaración o comunicado destacando supuestos logros o bondades, de la boca de la población sale otro canto de signo contrario. Abinader no ha hecho nada por este país, por estar pidiendo 4 años más, que salga de ahí, que él no sirve para eso. Olmer, pues si quiere, puede coger 20. De mi parte se puede ir ahora mismo. ¿Que se va? ¿Se va quién? Luis del Palacio. Bueno, eso dice él. No, eso es imposible, ya no somos indios ya. ¿Para afuera que va? Por ejemplo, al discurso del crecimiento económico, la población responde que tiene las uñas gastadas de tanto entrarlas a los bolsillos sin que de estos salga nada, porque ya están exprimidos. Como muestra cita los más de 90,000 millones de pesos que el gobierno anunció que serían liberados para contribuir a paliar la difícil situación de micro, pequeños y medianos empresarios que vienen reventados desde los días de la pandemia del COVID-19. La millonaria suma fue liberada, pero de ella no llegó ni un peso a esos sectores, a pesar de que la propaganda oficial hizo muchas fanfarrias. Otra situación que lleva al pueblo reventado, especialmente a los dueños de pequeños negocios, son los cortes eléctricos o apagones. Cada vez estos son más prolongados, a pesar de la eficiencia que hablan el presidente Abinader, el ministro de Energía y Minas y los administradores de EDESTE, EDESUR y EDENORTE. Pero si los apagones son un tormento, peor aún es el tormento que están viviendo todos los sectores cada vez que van a las oficinas distribuidoras a pagar, porque en algunos casos la tarifa la han cuadruplicado y quintuplicado, ya que hay personas que pagaban 2,000 pesos y ahora la tarifa les está llegando de 8 y hasta 10,000 pesos. A pesar de los apagonazos que deben de aguantar en medio del calor infernal que ha estado haciendo estos últimos meses en todo el país. Ahora bien, hay un tema con el que el presidente parece haberse casado. Se trata de la llevada y traída seguridad ciudadana. Cada lunes el mandatario va al Palacio de la Policía Nacional o envía a un funcionario de alto nivel, y durante esos encuentros presentan unas estadísticas que los primeros en dudar de sus números son los mismos asistentes al encuentro semanal. Como muestras de la falsa propaganda que envuelven esas maquilladas estadísticas, he aquí algunos datos. En la provincia de San José de Ocoa asesinaron a 4 personas. ¿Qué sucedió? Nada. En el barrio Villas Agrícolas, en la zona norte de la capital, matan 2 personas y otras 8 resultan heridas. ¿Qué pasó con los agresores? Nada. La semana que terminó, al estilo películas que narran la crudeza delictiva del bajo mundo, un minibús que transportaba a unos reclusos hacia un tribunal de San Pedro de Macorís para celebración de una audiencia, fue atacado a tiros y raptados 3 de los reos. Posteriormente 2 fueron reapresados y otro, con un peligroso prontuario al momento de grabar este reportaje, seguía prófugo.
Todavía las autoridades recogían casquillos de balas en la escena del hecho cuando apareció cerca de Loma Miranda un carro totalmente quemado y en el interior la macabra escena de 2 cuerpos calcinados. Se estableció las víctimas eran oriundas de la provincia de Duarte. Y podría ampliarse la lista que desmiente las estadísticas que cada lunes da a conocer en el encuentro encabezado por el presidente Abinader en el cuartel general o Palacio de la Policía Nacional, y en la cual la constante es que los hechos delictivos disminuyen, pero la población cada vez vive más presa en sus propias casas por temor a ser asaltada, atracada, golpeada y en el peor de los casos, asesinada a manos de delincuentes. Que aquí lo que están es atracando y acechando a uno que vaya a trabajar para quitarle los chelitos. Mucho atraco, mucha ola, donde quiera, hermano. El presidente se mano dura con eso. Otros servicios que se han deteriorado pese a la atronadora propaganda oficial son lo sucedido con los libros de textos para el año lectivo 2023-2024. Da vergüenza. Lo del manejo del 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria es la más clara evidencia de la falta de criterio gerencial. Los libros que ordenaron editar para los estudiantes de primero a sexto grado, preñados de faltas ortográficas y otras eficiencias, explican por qué el país siempre reprueba o se quema en las distintas mediciones que se realizan. Y en este rosario de calamidades sociales no se puede quedar la tragedia ocurrida en San Cristóbal el lunes 15 de agosto en la tarde, y que hasta el momento ha costado la vida a 34 seres humanos que han dejado huérfanos, viudas, pérdida de hermanos, primos, amigos, hogares desamparados e incrementado el nivel de pobreza y necesidades, ya que la explosión barrió con casas, colmados, tiendas, almacenes y otros establecimientos que eran la base de la economía de muchas familias y dinamizaban el ambiente económico de la sureña provincia de San Cristóbal. Como se aprecia en este relato, la propaganda oficial insiste y reinsiste en que el país marcha de maravilla y que todo camina hacia mejor. Pero ante esta avalancha propagandística, la población dice, no es verdad. Vamos mal y a la sociedad solo la salva la llegada del doctor Leonel Fernández al poder para que, al igual como sucedió en el 2004, vuelva la tranquilidad, el progreso y la esperanza de un país mejor para todos los dominicanos y dominicanas. Para la Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24, Abelino García. Pausamos. Después de la misma, regresamos con más contenido en La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. Y todo el mundo apoyando al próximo presidente, doctor Leonel Fernández Reina. La vuelta a la esperanza, hacia la prosperidad, pa' que no haya tanto atraco y tanta inseguridad, que no se vaya la luz y el pueblo pueda comer. La vuelta para el progreso, aquí se llama Leonel. La vuelta con Leonel, la vuelta con Leonel, la vuelta. El domingo pasado se hizo el lanzamiento del próximo y seguro senador de Santiago, Demóstenes Martínez, nuestro queridísimo compañero, que nosotros sabemos que ya se tiene que comprar el traje blanco porque él va a ser el senador y el presidente Leonel Fernández va a ser el presidente de la República y los dos van a estar ahí vestidos de blanco. De eso no tenemos duda, y de esa presentación y proclamación de Demóstenes Martínez tenemos un trabajo para ustedes. La Fuerza del Pueblo tiene un compromiso con el avance de la sociedad dominicana. Por esa razón, ha preparado a sus hombres y mujeres para que asuman con conocimientos, vocación de servicio y voluntad de resolver problemas las distintas posiciones públicas. Dentro de ese espíritu se inscribe el lanzamiento de la candidatura a senador por la provincia de Santiago del periodista, locutor, abogado, 2 veces regidor y 3 veces diputado, Demóstenes Martínez, quien al presentar credenciales dijo que la tronamenta propagandística oficial está muy lejos de la realidad que viven las y los santiagueros.
a imagen y semejanza de los fariseos, abusa del pueblo que ya no aguanta más la difícil situación económica por la que vivimos. Estos farsantes que prometieron un cambio, que dicen una cosa que parece buena, pero terminan haciendo otra que son muy malas, serán expulsados del gobierno por un pueblo valeroso que instalará sin demora como nuevo presidente de la República Dominicana al doctor Leonel Fernández Reina. Pero como esa misma propaganda insiste en que los actuales legisladores representan el sentir de los habitantes de la provincia, Demóstenes fue claro al decir que quien encarna de forma legítima esa representación es él. Santiago necesita a alguien que encaje con su gente, alguien que sea empático y comprometido con sus necesidades, que defienda sus derechos, alguien que pueda ser una verdadera representación de los santiagueros de forma genuina y auténtica. Por eso hoy, de la mano de la fuerza del pueblo y sus aliados, con el apoyo de la sociedad, pero muy especialmente de la mano suya, presidente, nosotros estamos llamados a convertirnos en el próximo senador de la provincia de Santiago. El acto de lanzamiento estuvo encabezado por el líder de la Fuerza del Pueblo y de la oposición, doctor Leonel Fernández, el cual, como en otras ocasiones, volvió a meter el bisturí en el tumor social que representan males como el alto costo de la vida, los apagones y otras situaciones por las que atraviesa el pueblo dominicano. Ha sido en base a esa combinación de factores, encuestas manipuladas, avasallamiento publicitario y compra de conciencia, como se ha creído generar la impresión de que tienen posibilidad alguna de triunfo en el año 2024. Y yo les digo aquí, delante de ustedes, que en el 2024, con la fuerza del pueblo y el bloque opositor Alianza Rescate República Dominicana, venceremos en la primera vuelta electoral. Y tras criticar lo que llamó salvajismo en el manejo de supuestas encuestas y compra de funcionarios municipales y dirigentes opositores, se refirió al impacto que tiene en el panorama político la alianza opositora Rescate RD. Desde el 2015 al 2022 se han celebrado en América Latina cerca de 19 campañas electorales presidenciales. Y de esas 19 campañas, solamente en 3 países el oficialismo ha permanecido en el poder. En Nicaragua, en Venezuela y en Paraguay. Pero en los demás países siempre gana la oposición. Desde el 2015 al 2022, quien gana en América Latina es la oposición. Y como la Junta Central Electoral ha estado difundiendo comunicados de advertencia cuya esencia viola fallos del Tribunal Administrativo, del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, el líder de la oposición política le recordó tanto a la Junta como a quienes dictan esos comunicados que la Fuerza del Pueblo y otros sectores democráticos nacionales, al igual como lo hicieron en el 2019, volverán a tomar las calles. Para la Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24, Abelino García. Pausamos. Después de la misma, regresamos con más contenido en La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. Síganos en nuestras redes sociales. @FP Comunica en Twitter. @FP Comunica en Facebook. @FP Comunica en Instagram. @FP Comunica en TikTok. Ya estamos de vuelta con La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. Como anunciamos al inicio del programa, tenemos el gratísimo honor y el placer de contar con la presencia de un técnico puro, Darío. Sí, claro. Un técnico, sobre todo en una de las áreas más trascendentes de la República Dominicana, que es lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Él es vicesecretario de
la Secretaría de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo. Además es un gran técnico, es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, así es que nosotros saludamos y damos las buenas noches al compañero Héctor Acosta. Héctor, buenas noches. Buenas noches, Omar, buenas noches, Darío, y buenas noches, por supuesto, a todos los amigos televidentes. Gracias por invitarnos a su excelente programa y estamos a su disposición. Vamos a iniciar por el principio. El sector agropecuario, de acuerdo a lo que dicen las autoridades de la República Dominicana, ha tenido problemas, sobre todo en los últimos años, que no crece. Creo que el año pasado creció 1 o 2%, nada más. ¿Qué es lo que pasa, este desbarajuste que hay en el día de hoy en el sector agropecuario en la República Dominicana? Sí, muchas gracias, Mar. Bueno, en realidad este es un gobierno que prácticamente ha reprobado todas las materias en la vida nacional. Y en el sector agropecuario, de manera particular, ha sido un rotundo fracaso. Ha sido un rotundo fracaso porque es un gobierno que se ha caracterizado primero por falta de gerencia en las diferentes posiciones de la vida pública. Falta o ausencia de planificación de la producción agropecuaria. Es un gobierno que ha preferido las importaciones agropecuarias, importaciones de alimentos, incluso en rubros donde nosotros somos autosuficientes, donde hay que controlar para que no se produzca más de lo necesario. Por ejemplo, ¿cuál de esos rubros somos autosuficientes? Bueno, el país es autosuficiente en huevo, en pollo, papas, en arroz, en papa, es autosuficiente en víveres, es autosuficiente en hortalizas en sentido general. Y por supuesto autosuficiente en cacao, banano y otros rubros. Y por supuesto que en los rubros que no somos autosuficientes hay que traer ciertas cantidades porque hay que mantener la disponibilidad alimentaria. Pero este gobierno ha desajustado todo porque incluso las importaciones agropecuarias han ocurrido de lo faltante en momentos en que tenemos excedente de producción local de esos rubros. Eso es el principal daño que le ha hecho este gobierno a la agropecuaria nacional, porque eso obviamente va en detrimento de los productores nacionales. Cuando se implementó la mal llamada y la nefasta, como le llaman los productores nacionales, ley de tasa cero, algo completamente innecesario en esa oportunidad, porque si bien el mundo fue afectado por la pandemia de la COVID-19, eso fue una crisis sanitaria que evidentemente tuvo repercusiones económicas en los sectores, pero no fue una crisis alimentaria documentada por la FAO de ninguna manera. Lo que pasa es que el gobierno ineficiente, incapaz como el nuestro, no tuvieron la habilidad para reprogramar la producción de manera que con el corte que hubo en los canales de distribución en el momento de la pandemia se pudiera ajustar cuando eso pasara. Y en consecuencia trajeron productos agropecuarios al país en pollo. Y no solamente eso, sino que trajeron pollo de países donde nosotros no tenemos acuerdo bajo el DERECATA ningún otro, como Brasil, por ejemplo, que no se había traído pollo nunca de Brasil. Aquí se llenaron los almacenes, los frigoríficos de los supermercados de pollo traído de Brasil. ¿Y qué ocasionó eso? Bueno, que en un momento dado el costo de producción era de entre 38 y 40 pesos y estuvieran vendiendo a 30 y a 32 pesos, con una pérdida increíble mensual. Con los huevos, un desastre total también. ¿Por qué? Ustedes saben que los huevos los ponen una gallina que se llama reproductora liviana. Esa pollita produce en la gallina ponedora. Entonces usted tiene que mantener un control sobre qué cantidad hay de esas. Por ejemplo, el país ahora mismo lo que necesita para atender la demanda nacional y atender el mercado haitiano, que es el único mercado cautivo que tenemos de eso, aunque se está vendiendo algo por las islas y es un gran potencial que tenemos ahí, son en el orden de 225 millones de huevos mensuales. Y en un momento dado se tuvieron 120,000 reproductoras livianas. Esas reproductoras livianas produjeron 12 millones de gallinas ponedoras. Esas son las que ponen los huevos. Las que ponen los huevos. Y tuvieron una producción de 255 millones de unidades de huevos mensuales. Eso produjo una pérdida increíble en la producción de los productores de huevos. Ahora se ha ajustado un poco de nuevo, pero
el gobierno no ha tenido la capacidad de planificar. Si yo le digo algo, un dato, ustedes quizás no lo van a creer, amigos televidentes y ustedes. Me decía el presidente de la principal asociación de productores de huevo que todavía a esta fecha las autoridades agropecuarias no se han reunido la primera vez con ellos para una planificación de la producción. ¿Con los productores de huevos? Con los productores de huevos. ¿No se ha reunido todavía una sola vez? Mire, pollo y huevo son dos sectores, incluso el arroz también, pero pollo y huevo, las autoridades tienen que reunirse por lo menos semanal con ellos para planificar la producción, porque es malo, como tenemos capacidad de producir, aquí podemos producir 25 millones de unidades de pollo mensuales. No, y que el pollo son 45 días. 45 días, las necesidades son de 19 millones en promedio de unidades de pollo. Bueno, no se ha reunido la primera vez, pero ¿y cómo es posible que se pueda planificar la producción? Bueno, si nos vamos al tema del financiamiento, las acciones que el gobierno ha anunciado con bombos y platillos, como fue en principio la inyección de 5.000 millones al Banco Agrícola de tasa cero, y posteriormente con el paso del huracán Fiona, anunció 2.500 millones también a tasa cero, realmente lo que ha ocurrido es lo siguiente: el Banco Agrícola se ha denaturalizado de su principal función. Su principal función es atender el financiamiento de los pequeños y medianos productores. La mayoría de esos recursos, por no decir la totalidad, fueron primero a grandes productores, lo cual no es malo porque incide en la producción, pero deja a los pequeños y medianos productores sin recursos. Y los pequeños que tuvieron acceso tenían que ser compañeritos del partido. Nadie que no fuera del partido prácticamente como productor tuvo acceso a esos financiamientos. De manera que este es un gobierno que ha tenido una completa exclusión social, de inclusión social. No la ha tenido por ningún lado en el sector agropecuario. Eso ha provocado que se haya ido a la quiebra la mayoría de los productores pequeños, porque los grandes, en cierta medida, pueden resistir estas embestidas, pero los pequeños no. Cuando Omar presentaba a Héctor ahorita, yo te voy a decir que Héctor, un técnico del sector agrícola, pero muy vinculado a la economía, porque vemos la vinculación de la parte agrícola con la economía. Entonces, esos datos que usted da, que son algo extraño, porque ¿cómo es que hay tantos productos que el gobierno importa, tantas importaciones en desmedro de los productores locales, y entonces la canasta familiar sigue para arriba? ¿Cómo es esto? Sí, lo que pasa es que lamentablemente, tengo que decirlo aquí, es un gobierno que los ministros o la persona que le suministran información al presidente parece que no le hablan la verdad, porque aquí se anuncian muchos con bombos y platillos excedentes de producción en un rubro que no existe. La mayoría de los excedentes que se han producido y que han sido dañinos, como en el caso del arroz, que en el año 2021, sin ser necesario autorizar la importación de 600.000 quintales de arroz libre de arancel también, fuera de la ley de tasa cero. Eso era para que alguien se ganara unos cuartos. Exactamente. Eso con la importación del Derecasta, que es obligatorio, que en este momento más o menos 465.000 quintales anuales, produjo un tapón en el arroz aquí, que los productores no podían colocar su cosecha en los molinos. Tuvo el gobierno que aportar 100 pesos por fanega para fijar el precio, la banda de precios del Programa Nacional de Pinoración. Eso provocó una pérdida increíble en los pequeños productores porque no tenían mercado. No tenían mercado, tenían que entregar su arroz al precio que después se pudiera averiguar a cómo le podía pagar la factoría. Bueno, pero contestando la pregunta, Darío, fíjese, indudablemente que el mundo se rige por la ley de oferta y demanda. Si aquí hubiera excedente de producción, como en muchas ocasiones anuncia el presidente, primero esas importaciones no fueran necesarias, que son dañinas a los productores, porque son importaciones que vienen sin impuestos, entonces compiten con los productores nacionales para colocar su producto en el mercado. Pero no hubiera encarecimiento de los productos alimenticios. Entonces, el mejor termómetro para ver que realmente la agropecuaria ha sido un desastre y que han estado quebrados los pequeños y medianos productores, que son aproximadamente el 70% de los productores nacionales, es que la canasta básica familiar ha ido creciendo considerablemente desde que este gobierno asumió el poder. Los precios de los alimentos no lo aguanta nadie.
en este país, usted sale y hace una encuesta personal, sale y pregunta en los sitios de expendio, supermercado, colmado, mercado, y la queja del que está comprando es que este es un gobierno que no puede seguir dirigiendo los destinos del país, porque se ha olvidado de los pobres y de la clase media. Y un gobierno que no se preocupa por la alimentación de su pueblo es un gobierno que no se merece seguir dirigiendo los destinos de un país. Mire, los precios de los alimentos, les voy a mencionar algunos muy rápidamente. La carne de res y la carne de cerdo han subido desde que este gobierno asumió el poder entre un 85% y un 100%. 100%. En el caso de la carne de res, ha subido un 70% en un supermercado y en lo colmado ha subido, para mencionarle, un 124%, para que usted tenga una idea. En el caso de los huevos, el incremento ha sido de un 50%. En el caso de la harina, tanto de trigo como de maíz, se ha incrementado entre un 60 y un 75%. En el caso de la yuca, los incrementos han sido hasta de un 22% en un momento determinado. En el caso de los plátanos, el incremento ha sido hasta de un 75%. Esa información incluso la ha corroborado el Banco Central en su informe sobre la economía del año pasado. Yo he visto una libra de yautía por 85 pesos. En el caso de las yautías, el incremento ha sido de más de 100% últimamente. En el caso del bacalao, en el caso del salami, los incrementos de más del 70%. ¿Y aceite? El aceite, oiga, el azúcar crema ha subido más de un 60%. Usted me preguntó, por ejemplo, las pastas, el espagueti ha subido más de un 70%. Le digo del aceite que usted me preguntó, aceite, un 80% incremento en el aceite. Eso no tiene madre. Entonces, eso evidentemente se ha reflejado en lo que fue, por ejemplo, el informe sobre la economía del Banco Central de diciembre pasado, donde de 7.83 que fue la inflación, alimentos y bebidas no alcohólicas, que es la agropecuaria, vamos a decir, los alimentos, tuvo una participación en ese 7.83 de 2.75, equivalente a un 35% de todo lo que fue la inflación. Pero yo voy más lejos. El gobernador del Banco Central ha dado su reporte a mitad de año, a julio. El gobernador del Banco Central. Y con bombos y platillos dice, bueno, que la inflación está dentro del marco de la planificación, de 4 más o menos 1. O sea, 5 o 3 o 4. Bueno, ya está en 3.95 a julio del informe del Banco Central. Casi 4. Entonces, ¿cómo usted la va a detener de aquí a que termine el año a diciembre para que esté dentro del rango planificado por la autoridad monetaria de este país? Entonces, oiga, de ese 3.95%, ¿usted sabe cuánto es los alimentos? 1.57. Alimentos. ¿Usted sabe qué porcentaje es ese? Un 40% de la inflación ya acumulada corresponde a alimentos. Entonces un gobierno... Entonces, se va a pasar, los rangos los van a pasar a que termine el año. Pero por supuesto que se va a pasar y va a seguir siendo alimentos el principal problema de este gobierno. Del país, porque lamentablemente no es del gobierno, es de los pobres y de la clase media y de todo el mundo. Porque todos los gobiernos de América Latina han perdido las elecciones por dos cosas, por la inflación y por la inseguridad, básicamente. Así mismo es. Y en ambos casos este gobierno ha fracasado. Por la inseguridad usted sabe cómo está. Sí. Anuncia ahora con bombos y platillos que va a enfrentar con mano dura, pero eso es un tema de campaña. Cuando usted fue candidato para las elecciones del 2020, eso era uno de sus temas de campaña, que usted iba a acabar la delincuencia en el primer año. ¿En 3 meses lo resolvía? Sí, que lo resolvía en unos meses. Y ya entonces ahora usted dice, años y no ha resuelto nada. No, presidente, ya se le hizo tarde, lamentablemente, para usted resolver eso. Ojalá que usted pueda hacer algo porque nadie aguanta la criminalidad. Y, ojo, ya la criminalidad aquí tiene otros visos, no es solamente la criminalidad común y corriente, tiene visos de crímenes organizados, Sí. Bueno, pero ribetes internacionales, ribetes internacionales, muy peligrosos. Pero miren, hablando de la canasta básica familiar, que es donde se refleja lo que es el incremento de los alimentos. Mire, desde que este gobierno, si me pueden poner unas gráficas ahí, desde que este gobierno asumió el poder, tenía la canasta básica del primer quintil. Para información, ustedes saben que
el Banco Central organiza los ingresos. Ahí la tenemos. Ahí está. El Banco Central organiza los ingresos por quintiles, pero el primer quintil es el quintil de los pobres, el quintil de salario mínimo, chiripero y demás. Fíjense bien, lo tomó en agosto en 21.153.51. Eso ha ido creciendo, ese costo de la canasta básica, hasta situarse en julio de este año en 26.196. En la segunda gráfica, si me la ponen. La siguiente, esa. Esa era la que estaba viendo ahora. La siguiente. La que tenía anteriormente. En esa gráfica está el crecimiento porcentual. Miren esa curva como va hacia arriba sin que se detenga. Mira cómo subió. Mira cómo subió. Sí, la curva es Pero fíjense lo que es un gobierno que no piensa en la producción nacional. Oigan bien. Una de las primeras medidas de este gobierno fue cancelar más de 1,000 técnicos y profesionales agropecuarios en áreas especializadas de la producción. Muchas gracias, director. Gracias, director. Mire, póngame la siguiente gráfica para terminar con eso, porque quiero desmontar un mito. Este gobierno... Ahí está. Con esa. No, la gráfica de barras, por favor. La de barras, la siguiente. La siguiente. Mira, ahí está. Miren lo siguiente. Este gobierno ha querido poner el mito de que todo el problema de la inflación se debe al incremento de los commodities. De los commodities que son los precios de los insumos de importación que se necesitan. La materia prima, sí. Entonces, la siguiente, que vamos a empezar con la siguiente, que tiene 4. Aquí tenemos graficado 4 de los principales... no, esa no es. No. Sí, continúa. Bueno, aquí yo lo tengo. Miren, esas gráficas desmitifican eso de que los commodities han sido la causa. Es cierto que ha habido incrementos considerables de los commodities, pero no es como se dice que esa es la causa principal. Durante el gobierno del presidente Leonel Fernández tuvimos 2 crisis alimentarias documentadas por la FAO, en el 2008, en el 2012 y en el 11. Sin embargo, miren, por ejemplo, esa gráfica que estamos mirando ahí, miren ahí, esa es la del petróleo. Sí. Miren los precios del petróleo en esos 3 años de crisis del presidente Fernández y miren los 3 años del petróleo en azul de este gobierno. Si usted tiene una curva ahí, ¿cuál ha sido mayor en esos 3 años? O el del presidente Fernández. Pues ahí tenemos nosotros las gráficas de los 3 principales nutrientes que se usan, que es la urea, el cloruro de fosfato y el diamino de fosfato, donde ocurre prácticamente lo mismo, que no hay una gran diferencia. Naturalmente, no quiero decir que eso no afecte a los productores, pero en esa oportunidad el gobierno del presidente Fernández implementó un conjunto de políticas y programas y de políticas públicas agropecuarias que evitó que los precios se incrementaran. Aquí la población acuerda. ¿Usted recuerda el incremento de los precios de los alimentos por la crisis mundial que había? Bueno, eso fue reconocido no solamente por varios organismos internacionales del presidente Fernández de su gobierno, que en la crisis pudo mantener los precios estables en el país, por el ICA, por el BID, por el Banco Mundial, pero principalmente por la FAO, por la organización. Héctor, tú hablabas hace un ratito del despido masivo de técnicos agrícolas, agropecuarios, que dio pie aquella vez a que llegara nuevamente la fiebre porcina africana, en detrimento de los productores, y que nos negaron los mercados internacionales para la exportación de carnes y productos de cerdo hacia otros mercados. Correctamente, fíjese, ese despido de esos profesionales, lo lamentable del caso fue que fueron sustituidos por compañeritos a veces que ni profesionales agropecuarios eran o son, vamos a decir. Eso tuvo la repercusión de que aquí se cayeron todo lo que son los programas de control fitosanitario en puertos, aeropuertos y fronteras. Como consecuencia de ello, se cayó la extensión agropecuaria. Para la gente que trabaja en invernadero, para los productores de diferentes rubros a nivel del país, no hay extensión agropecuaria, no hay servicio de extensión. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esa falta de controles ha incrementado los excedentes de pesticidas y de metales pesados en los productos que exportamos, principalmente los vegetales de invernadero, que tenemos la capacidad de exportar alrededor de 20 millones. Ambiente controlado. De ambiente controlado, mensuales. Ya en Europa nos cerraron el mercado y en Estados Unidos está prácticamente cerrado. ¿Y a quién le vamos a vender todos esos vegetales? De tiempo en tiempo siempre ha habido algunos que otros rechazos de furgones por cierto descontrol en alguno que otro exportador, pero ahora lo cerraron porque es un desastre total que hay. Es un desastre total. O sea,
tenemos que revertir eso. Si eso no se revierte, la producción agropecuaria no puede levantarse. Ahora, vemos, esa es la situación calamitosa para el país. Lo que está sucediendo con el sector agropecuario, que es el área tal vez más importante para cualquier sociedad, porque ahí es que se generan los productos que la gente necesita para vivir. La Fuerza del Pueblo, ¿cuáles serían las proyecciones que hace para el sector agropecuario en el gobierno que se va a iniciar el 16 de agosto del próximo año, que va a encabezar el presidente Leonel Fernández? Correcto. Fíjese, afortunadamente, Fuerza del Pueblo y el país cuenta con el mejor activo político que hay en el país, que es el presidente Leonel Fernández. Un líder con un conocimiento amplio en todos los aspectos de la vida nacional, un líder con las mejores relaciones internacionales, un líder con la experiencia de manejo de crisis alimentaria que ha habido en el mundo y la ha sabido pasar. Entonces, la Fuerza del Pueblo tiene ya elaborado lo que es un programa de gobierno. En ese programa de gobierno está la producción de musácea, en sentido general, la producción de carnes y lo de arroz, que siempre se ha dicho que el arroz es un artículo político. Así es, muy político. Que me da mucha pena que el presidente de la República en su último discurso ante el Congreso dijo que iba a proteger a los productores de arroz y que iba a hacer todo el esfuerzo, que no iba a permitir. Bueno, presidente, usted no puede permitir que un acuerdo se implemente, como ese acuerdo que es internacional y multilateral por demás. Pues si fuera con Estados Unidos más fuera más fácil. Pero contrario a eso, le trajeron importaciones de arroz a los productores nacionales, que se habló de 600,000 quintales. No, y los del Bajo Yuna, Héctor, en una ocasión que se reunieron con el presidente Leonel Fernández, decían que ellos estaban abandonados. Completamente. No tenían facilidades para preparar la tierra donde se va a producir. Sí. Pero mire, muy brevemente, para más o menos sintetizar lo que podría ser el gobierno del presidente Fernández, de lo que hizo y lo que haría ahora. Fíjese, el presidente Fernández en los últimos 4 años de gobierno que tuvo, del 2004 al 2012, aportó en aporte extra presupuestario al Ministerio de Agricultura más de 22,000 millones de pesos. Equivalente, ¿usted sabe cuánto? A un 40% de todos los recursos que se asignaron como presupuesto al Ministerio de Agricultura. Para que usted tenga una idea de cómo el presidente Fernández implementa programas, políticas y proyectos adicionales si son necesarios en momentos de crisis. Pero en adición a eso, durante la crisis alimentaria, el presidente Fernández fue tan grande el incentivo que le dio a la producción nacional que exportamos 3 veces arroz por primera vez en la historia. Y no chin, exportamos 660,000 quintales en el 2008. 500,000 quintales en el 2009 y 880,000 quintales en el 2012. Entonces, ahora, en el programa de gobierno, realmente hay que tomar de nuevo esa dinámica que había en la producción agropecuaria. Y lo primero que hay que hacer es retomar el rol del Banco Agrícola para los financiamientos. Si no hay financiamiento, no hay producción, hay que retomar la rentabilidad del productor agropecuario, porque si no tiene rentabilidad se va a la quiebra. En momentos de crisis solamente los más grandes pueden resistir, los pequeños seguidos quiebran y no sigue la producción. Pero el programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo incluye fundamentalmente 4 ejes importantes. Un primer eje que tiene que ver con toda la reestructuración institucional de tecnología institucional en cuanto al Ministerio de Agricultura. O sea, ahí hay que poner a funcionar lo que es el Consejo de Agricultura de una manera correcta, con la integración de todas las comisiones de cada rubro agropecuario para que la información fluya desde los propios productores al consejo y de ahí vaya a los centros de investigación. Pero en adición a eso tenemos un rubro que tiene que ver con la producción, que se llama sostenibilidad de la producción agropecuaria del país, para que no falte alimento, pero sobre todo el concepto que hay envuelto en eso es que volvamos al tema de que los precios no le suban a los consumidores. O sea que nosotros tenemos que mantener un equilibrio entre productores con rentabilidad y consumidores con precios justos y asequibles. Pero en adición tiene una amplia gama de lo que es la innovación tecnológica, en investigación, en formación, en uso de la tecnología moderna. En un gobierno que encabece el presidente Fernández, la tecnología jugará un papel trascendente. No, estamos hablando, para que usted tenga una idea, de inteligencia artificial en agricultura. Sí. Para que usted tenga una idea de cuáles cosas son que estamos incluyendo. Héctor, yo sé que la conversación... No puedo dejar de mencionar, lo que es el eje relativo a las exportaciones agropecuarias. Ahora mismo, para que usted tenga una idea,
en el año pasado tuvimos un déficit de exportación e importación de productos agropecuarios de más de 2.500 millones. Importaciones en exceso contra las exportaciones agropecuarias. Están en el suelo las exportaciones agropecuarias. Entonces, fíjese, yo lo que le digo es lo siguiente: este gobierno ha hecho, como decía Jesucristo en su tiempo, que los escribas, los fariseos y los grandes sacerdotes hacían grandes fardos para cargárselo al pueblo, mientras ellos vivían cómodamente en grandes banquetes y querían los principales sitios en las áreas públicas, pero el pueblo no podía soportar esas cargas. Yo lo que le digo a la población es que aguanten. Los campesinos dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, pero lo mejor de los campesinos es que dice que no hay fecha que no se cumpla. Sí, entonces ya esta fecha se está cumpliendo. Bueno. El 24 es una necesidad nacional que el presidente Leonel Fernández retorne a dirigir los destinos del país para muchas cosas, muy brevemente. Primero, para que vuelva el equilibrio, la estabilidad y la rentabilidad y el progreso a los productores agropecuarios para que la población pueda volver a comer barato. Bueno, Darío, con Héctor podemos pasarnos un día hablando. Hay que buscar un programa completo. Para los 60 minutos. Para el sector agropecuario. Sí, claro. Sí. Así es que, Héctor, nosotros te agradecemos muchísimo, no solo nosotros, sino el país, por esas orientaciones que has dado en este programa, en La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24, esa proyección de lo que vamos a hacer a partir del año 2024. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este programa. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Pausamos. Después de la misma, regresamos con más contenido en La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. Síganos en nuestras redes sociales. @FP Comunica en Twitter, @FP Comunica en Facebook, @FP Comunica en Instagram, @FP Comunica en TikTok. Ya estamos de vuelta con La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. 23 de este mes, La Fuerza del Pueblo ha invitado a una gran celebración, una gran fiesta en la Plaza de la Bandera, previo a la entrega de los 2 millones de inscritos a la Junta Central Electoral. Esto ya se sabe que será una gran fiesta de celebración donde ya todos los compañeros de La Fuerza del Pueblo saben que vamos para allá. Bueno, ese día lo que vamos a hacer es celebrar, porque el 25, que es lunes, La Fuerza del Pueblo, encabezada por el presidente Leonel Fernández, va a llevar a la Junta Central Electoral su padrón con 2 millones. 2 millones de miembros, eso quiere decir que ya de entrada nosotros tenemos el 40% de los votos, porque esas personas no son como los otros partidos que cogieron el padrón de la Junta y comenzaron a inscribir gente. No, estos están auditados y se pueden auditar. Entonces eso quiere decir que si tenemos 8.5 millones de personas que van a votar, si tenemos una abstención de más o menos un 30%, van a votar 5 millones y tantos de personas. Y ya de esos 5 millones y tantos, nosotros tenemos 2 millones en la mano. ¿Qué le parece? Y vamos a buscar otro más. Sí, así es. Y esta fecha el presidente Fernández la ha escogido para conmemorar el golpe de Estado del profesor Juan Bosch y para nosotros recordar la importancia de vivir en democracia y con un demócrata como ha sido el presidente Leonel Fernández. Y el 23, don Omar, todos vamos para allá a esa fiesta, esa celebración que tenemos todos que ir, porque de verdad que es un padrón que tiene 2 millones de dominicanos. El 60 aniversario del golpe de Estado al profesor Juan Bosch es un acontecimiento que primero tenemos que decir que nunca más vuelva a suceder en la República Dominicana, pero para que esa imagen se quede presente siempre en la conciencia de los dominicanos. Así es que el 23 de septiembre estaremos en la Plaza de la Bandera celebrando para que el próximo lunes, entonces, el presidente Leonel Fernández lleve los 2 millones de inscritos en el padrón. Este próximo martes, esta próxima semana, la Junta ha convocado a una cumbre de partidos políticos. La Fuerza del Pueblo
ya escogió una comisión que va a estar presente en esa cumbre el próximo martes en la Junta Central Electoral. Esa comisión estará encabezada por nuestro secretario general Antonio Florian, va a estar integrada además por el delegado ante la Junta Central Electoral, Manuel Crespo, y los demás delegados, Natanael Concepción y José Manuel Hernández Peguero. El próximo martes, la representación de la Fuerza del Pueblo estará en la Junta Central Electoral. El próximo 25 de septiembre, al conmemorarse el 60 aniversario del golpe de Estado militar que derrocó el primer gobierno democrático post-dictadura del profesor Juan Bosch, ese día, en el 60 aniversario, los discípulos del maestro estaremos en la Plaza de la Bandera, reafirmando nuestro compromiso con la libertad, la justicia social y la defensa de la Constitución en la República Dominicana. Con esta invitación, el líder de la oposición política quiere que las y los dominicanos de sentimientos democráticos y respetuosos de la Constitución recuerden el golpe de Estado perpetrado contra el gobierno legítimo encabezado por el profesor Juan Bosch. Cabe recordar que después de más de 25 años de exilio político, el profesor Juan Bosch ganó las elecciones del 20 de diciembre de 1962, las primeras celebradas de forma libre desde 1930, y logró la presidencia de la República el 27 de febrero de 1963. En esos comicios también fueron elegidos constituyentistas que tenía como misión dotar al país de una constitución que trazara las normas para la construcción de una sociedad democrática, plural, de progreso y justicia social. Esa constitución fue promulgada el 29 de abril de 1963 y desde esa misma fecha los sectores comprometidos con ideas y prácticas conservadoras y atrasadas iniciaron una conspiración que tuvo como punto cumbre el golpe de Estado del 25 de septiembre del citado año. Los conspiradores continuaron y llevaron al país a la guerra civil que desembocó en la segunda intervención militar norteamericana durante el siglo XX. Cabe recordar que esa intervención tuvo como respuesta el levantamiento cívico-militar o Revolución de Abril de 1965, en el que el pueblo dominicano demandaba una sola reivindicación: respeto a la Constitución de 1963. Pero en la convocatoria que está haciendo el presidente de la Fuerza del Pueblo y líder de la oposición política, además de recordar el fatídico golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, se estará marcando un hito histórico en la vida política nacional: que un partido haya inscrito más de 2 millones de personas en su padrón en menos de 3 años de existencia. Así es que el sábado 23 de septiembre los sectores comprometidos con el respeto a la Constitución tienen una cita en la emblemática Plaza de la Bandera, situada en la intersección de las avenidas 27 de febrero y General Gregorio Luperón, para recordar el 60 aniversario de aquel ultraje a la Constitución, reafirmar la defensa de los valores democráticos y celebrar los más de 2 millones de afiliados con que cuenta la Fuerza del Pueblo. Para la Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24, Abelino García. Hace unos días, el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo en la provincia de Santo Domingo realizó una gran manifestación de lanzamiento de su candidatura en el bajo techo de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, mismo lugar usado por el candidato del partido que ha significado el más grande retroceso para la República Dominicana, el PRM. Esta actividad fue por mucho más entusiasta y masiva que la usada por los que representan el retroceso en el país, utilizando los recursos del Estado y utilizando todos los recursos que pudieron tener a mano. La actividad de Rubén Maldonado, como ustedes pueden observar, fue una actividad que representa el triunfo en las próximas elecciones. Con un copioso aguacero, el presidente Leonel Fernández realizó, al final de la tarde de este domingo, una gran manifestación de apoyo a los precandidatos de la Fuerza del Pueblo de la provincia Valverde. La gente desafió la lluvia, muchos usaron sombrillas, otros trataron de guarecerse en las galerías de las casas, poniéndose en sus cabezas afiches de precandidatos y cualquier objeto que pudiera cubrirlos de la lluvia.
En sus palabras, el presidente Leonel Fernández dijo que en el 24 ganará las elecciones para sacar del palacio la ineptitud y el amiguismo, para que los productores no sean perjudicados por las importaciones que solo benefician a los amigos de la cúpula del gobierno. En la actividad realizada en la calle 27 de febrero, esquina Constitución, también hicieron uso de la palabra Manuel Guichardo, precandidato a senador, y Joanny Guzmán, precandidata a diputada por la provincia Valverde. Síganos en nuestras redes sociales. @FP Comunica en Twitter. @FP Comunica en Facebook. @FP Comunica en Instagram. @FP Comunica en TikTok. Ya estamos de vuelta con La Fuerza del Pueblo TV Leonel 24. Bueno, por hoy llegamos a la parte final de su programa La Fuerza del Pueblo TV Leonel 24. Hasta el próximo domingo, pueblistas. Y el próximo domingo aquí nuevamente, señores. Muchas gracias. Buenas noches.